Hoy estudiaremos Apocalipsis capítulo 11 y 12. Vamos a interpretar la Biblia con la misma Biblia para encontrar las respuestas a los símbolos que aparecen en esta profecía. Como ustedes saben, Apocalipsis 11 comienza con la orden a Juan de medir el santuario y a los adoradores, pero no debía medir el patio exterior porque le había sido entregado a los gentiles que durante 42 meses pisotearon la ciudad. 42 meses equivalen a 1260 días, y en las profecías aplicamos el principio de día por año. Por lo tanto, nuevamente se habla del periodo profético de 1260 años de supremacía papal, que abarcan desde el 538 al 1798. Por esa etapa el papado pisoteó la verdad, y al final de esos años ocurriría algo peor que ahora vamos a desarrollar en la profecía. Apocalipsis 11:13 dice lo siguiente: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí aparece la figura de los dos testigos. Por la descripción de estos testigos, sabemos claramente a quién se refiere. En primer lugar, los testigos obran por igual. Ninguno de los dos hace algo por su cuenta, sino que actúan en conjunto. Por lo tanto, a pesar de que son dos, en realidad son una unidad. Las características son las siguientes, las vamos a leer luego en la palabra de Dios. Pero son dos olivos, también dos candeleros que alumbran toda la tierra, dice la palabra. Las palabras de estos testigos son como fuego. Sus palabras tienen poder de cerrar el cielo y ellos profetizan. Tienen poder de convertir el agua en sangre y derramar sobre la tierra las plagas que quieran. Así lo dice la palabra. Ellos dan su testimonio vestidos de saco. Esta es una señal de luto y lo hacen por 1260 años. Ahora, al final de esos 1260 años son destruidos, pero luego de 3 años y medio vuelven a estar en pie, dice la profecía. Saben que solo hay dos testigos que obran así y se registran en la historia con todas esas características. Y estos dos testigos son los dos testamentos que estamos estudiando. El Antiguo y el Nuevo Testamento que Dios nos dejó son estos testigos de las cosas que pasaron, pasan y pasarán en el futuro. Ya que los dos olivos, como aparece en el libro de Zacarías capítulo 4, representan la palabra de Dios. Los candeleros o las lámparas siempre fueron un símbolo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Por medio de la palabra de Dios existen o dejan de existir los cielos. Bien lo dice el Apocalipsis, si alguien quiere destruirlos, Él los destruye. Por eso, quien se mete con estos testigos sufre las plagas escritas aquí. También fue el Antiguo y el Nuevo Testamento que estuvo vestido de saco en la hora papal. Profetizaron en medio de la oscuridad, profetizaron cuando la mayoría rechazaba el Evangelio. Y ahora que sabemos esto, ¿en qué año después de 1798 destruyen a los dos testamentos? La respuesta está en la misma historia. En la ciudad llamada Sodoma y Egipto son muertos los testigos, en la ciudad. Tenemos que buscar en la historia una ciudad, un país ateo como Sodoma y como Egipto. El único país que abrazó el ateísmo fue Francia. Este país decidió por acción legislativa que la Biblia sea anulada de la nación. Se quemaron todos los ejemplares de la palabra de Dios y por 3 años y medio el Antiguo y el Nuevo Testamento fue destruido, fue anulado. La nación misma se declaró atea. La Francia de 1799 representaba a Egipto, ya que solo en Egipto el líder de la nación le dijo a Moisés: ¿Quién es Jehová? No conocían a Dios, así como Francia en esa época no lo conocía. Las personas se hacían regalos, como lo dice la Escritura, creían que estaban dando un paso hacia el futuro, pero fueron solo 3 años y medio que pudieron convivir sin la presencia de los dos testigos. Las personas estaban volviendo irracionales, actuaban
peor que animales. Toda norma moral fue dejada de lado y el país tuvo que volver a admitir la circulación de los dos testigos para hacer frente a la ola de crímenes y maldad de la nación. Es aquí donde el Antiguo y el Nuevo Testamento cobraron vida en la nación. Muchos dicen que los dos testigos son dos personas, pero la Biblia jamás dice que son personas estos testigos. De hecho, ninguna persona vivió 1260 años y tampoco puede una persona inmortal ser los dos testigos, porque si es inmortal no muere. Las características apuntan al Antiguo y al Nuevo Testamento, como los dos testigos del Apocalipsis. Bien dijo Jesús que la Escritura da testimonio de él. Si da testimonio, bien puede considerarse a la Biblia como testigo. Mientras Dios le mostraba a Juan en visión la obra de los dos testamentos, también le mostró sobre la séptima trompeta y la visión del templo. Juan ve en el cielo el arca del pacto que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Juan ve que estaban mostrándose a toda la humanidad. Significa que después de los eventos mencionados, los protestantes comenzarían a observar la ley de Dios que por tanto tiempo la Iglesia romana había pisoteado, anulado. Roma se encargó de eliminar el segundo y el cuarto mandamientos, sobre adorar imagen y sobre acordarse del sábado. Y en su lugar Roma agregó, santificarás las fiestas. Y el mandamiento de no codiciarás se dividió en dos partes para conservar la totalidad de 10 mandamientos. Pero en medio de tanta oscuridad espiritual, la iglesia va hacia donde Dios la manda, eso es lo importante. Por eso en Apocalipsis 12 encontramos una gran victoria para los cristianos. Durante esos 1260 años de supremacía papal, la iglesia de Cristo estuvo refugiada en las montañas, en lugares desérticos donde Roma no podía penetrar. Aún así muchos fueron alcanzados y muertos por su fe, como los valdenses, que guardaban a los dos testigos bajo su saco y hablaban de estas cosas, hasta que Dios hirió al papado y la reforma protestante tuvo lugar. La palabra de Dios dice por medio de símbolos en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Sabemos que mujer en la palabra de Dios es un símbolo de iglesia o pueblo de Dios. La iglesia en todo el periodo de la Edad Media no fue la que hoy conocemos. Hoy vemos un edificio y le decimos iglesia. Pero iglesia es un conjunto de personas que adoran a Dios. Es por eso que el diablo persigue a la iglesia, a ese conjunto de personas que adoran a Dios como Dios se lo está pidiendo. Satanás finalmente persigue y perseguirá hasta el fin no solo a los que creen en Dios, sino especialmente a los que obedecen a Dios y guardan los mandamientos. En Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de la descendencia de la mujer es el remanente. Como verán, al final de la historia será pequeño el pueblo de Dios, un resto. Podremos saber cuál es el pueblo de Dios, ¿cómo? Incluso por la cantidad. Si todo el mundo se convierta a Dios, algo estará mal, ya que la profecía apunta a un resto, un residuo, un remanente, un pequeño pueblo saliendo victorioso, los que guardan los mandamientos, especialmente esos dos mandamientos que la mayoría pisotea, el no adorar imágenes y el observar el día señalado por Dios, que es el séptimo, es el sábado, el día señalado por Dios. Finalmente, el diablo ataca al remanente, el resto de la descendencia escogida, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero volvamos para hablar sobre el Hijo que tuvo la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12:5 dice así: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones,
y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este Hijo es el Señor Jesucristo. Desde Génesis 3 se profetiza que de la descendencia de la mujer saldría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Ese Hijo nació de la descendencia escogida de el Señor. El Verbo se hizo carne, el Verbo nació entre nosotros, ese Verbo es Cristo, dice Juan capítulo 1. Y Él regirá a las naciones. Satanás quiere destruir a Jesús, y en ese momento está registrado en la palabra de Dios como cuando Herodes da muerte a los niños menores de 2 años. Está en Mateo 2, 16 al 18. Satanás quiere darle muerte a Cristo. Pero Dios revela en sueños a José que debían salir de la ciudad. Así fue como Jesús fue arrebatado para Dios y en la cruz venció a todos los poderes del mal. Como verán, el Apocalipsis abarca el pasado, el presente y el futuro. Toda la historia. Y en Apocalipsis 12 se habla mucho de la obra del diablo. Satanás fue arrojado a la tierra. Hoy está acá buscando a quien devorar. Hoy está acá entre nosotros, llevando a los hombres a violar la ley de Dios. Bien sabe Satanás que cualquiera de nosotros que quebrante un punto de la ley, nos hacemos culpables de todos y nos oponemos al fundamento del gobierno de Dios. Satanás no está interesado en hacer caer a los ateos, a los infieles, a los inconversos. A ellos ya los tiene en su trampa. Su objetivo ahora es que los que obedecen a Dios dejen de hacerlo. Él quiere que todos rechacemos al menos uno de los 10 mandamientos para hacernos culpables de todo. Y mediante ese pecado nos quedemos fuera del reino de los cielos como Él se quedó fuera del reino. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo, la victoria sobre el pecado. Jesús venció a las potestades del mal en la cruz. Y ahora debemos vencer junto con Él, sabiendo que el enemigo persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros debemos prepararnos para el estudio de Apocalipsis capítulo 13, porque Apocalipsis 13 nos muestra de qué modo Satanás persigue a la última generación de salvos, al remanente. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio para ver qué dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 13 y 14. Bendiciones.